las últimas 4 semanas o predicaciones que hemos hecho, hemos hablado sobre la Navidad. Y hoy también aún vamos a hablar sobre la Navidad. Hemos visto muchas cosas interesantes, sobre todo el cumplimiento de las profecías. Entonces, durante los últimos 4 domingos, hablamos sobre esta Navidad, sobre el Mesías que llegó. Vimos y vemos que las promesas apuntaban desde el lugar de su venida hasta cuál sería su misión. Hoy quisiera hablar en este ciclo, terminando que la misión que Cristo vino a realizar tenía un coste. Y quisiera comenzar por este texto de Isaías, que es una de las partes del canto del siervo que sufre, y es un poema en verdad, y lo voy a leer en la versión, en el lenguaje de hoy, la Biblia en el lenguaje de hoy, porque creo que llega mucho más a nosotros al ser un lenguaje mucho más actual. Dios, el Señor que creó los cielos y extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo: yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi pacto con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que desvista a los ciegos y saque a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Yo soy el Señor, este es mi nombre, y no permitiré que deis mi gloria a otro, ni que honréis a ídolos en vez de a mí. Mirad cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas, os las hago saber antes que aparezcan. Qué interesante cuando pensamos en esa profecía. Hemos visto varias profecías. El Creador llamó a Cristo para que le sirviera. Cristo vino como una señal del pacto de Dios con la humanidad. Su cometido era ser luz para las naciones. Jesús vino a liberar al ser humano de la condición de esclavitud, de idolatría en el que está sumido. Y quisiera que quedáramos con esta palabra, porque Él realmente vino para liberarnos de la idolatría, de el hecho de que el hombre atrapado busca en cualquier cosa un Dios. Y entonces Romanos nos va a decir en el capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón humano está en tinieblas. El corazón humano muchas veces se aleja completamente de la presencia de Dios y tiene dificultad de llegar a comprender cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué vives? ¿Por qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿Qué hay después de la misma vida física que nosotros vivimos? Quisiera pensar en 2 grandes pensadores que dijeron algo que me llama la atención. Primero, Juan Calvino, ese teólogo tan conocido, que dice que en el corazón del hombre, o él va a escribir eso, el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. El ser humano siempre está buscando a qué o a quién postrarse, desde el dinero hasta una piedra. Pero así es la realidad humana en todas las sociedades. Y hay un escritor británico, Gilbert Keith, que dijo lo siguiente: cuando el ser humano cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Cuando alguien deja de creer en Dios, es capaz de creer en cualquier
tontería. La prisión de la humanidad comenzó a partir del momento, hermanos, en que como seres humanos nos desviamos los ojos del Creador para mirar a la creación y, como si no fuera poco, una creación a nosotros mismos, nuestro propio ombligo. El ser humano dejó de mirar al Señor para mirar a lo creado y para mirar a sí mismo. Así que cuando pensamos en Jesús, Jesucristo fue el cumplimiento del plan de Dios para la salvación del ser humano, atrapado en sus propias ideas y en sí mismo, adorando a su propio ser, creyendo ser el punto central del universo. Isaías nos va a decir en la promesa hacia Jesucristo, hablando ahora de aquel que vendría para sufrir, va a decir así: Dios dice a través del profeta Isaías, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y es interesante que al hablar de Navidad y del nacimiento de Salvador, no estamos hablando de alguien que vino específicamente a salvar un pueblo o a una tribu, como la tribu o las tribus de Jacob. Él vino porque Dios le eligió para ser el Salvador del mundo, de todos los rincones de la tierra, desde Japón, como escuchábamos hoy, la alabanza, hasta el otro extremo. Dios ha venido para salvar a todo ser humano. Entonces, cuando hablamos de Navidad, la natividad es tremendamente importante en la historia, porque en ella se plasma de forma real y palpable la acción salvífica de Dios para toda la humanidad. Cristo vino y es un hecho constatable. Cristo vino, sus efectos hasta hoy son reales, los efectos de su venida. Así que semejante hazaña entraña también consigo un enorme precio, porque hemos de aprender que todo en la vida tiene un coste. Vamos a pensar un poco en ese aspecto del precio de nuestra salvación, del precio de la venida del Mesías, algo que festejamos, pero que por detrás hubo un trabajo inmenso. Quiero hacer una pregunta para los que estuvieron domingo pasado en nuestro culto de Navidad. ¿A cuántos les gustó todo el escenario que estaba aquí montado? Quiero ver, ¿cuántos creen que estaba bonito y bien preparado? Levante su mano, quiero ver. Muy bien, yo también. Pero quiero decir una cosa, no tenéis ni idea las horas que pasaron aquí trabajando y pintando y cortando y haciendo y limpiando y montando y desmontando. Todo en la vida tiene un coste. Gracias a todos los hermanas y hermanos que han trabajado en la decoración de la obra de Navidad. Fue precioso, digno de un gran teatro. Estaba realmente para la gloria del Señor. Así que hay un texto del profeta Isaías que nos habla tan claramente del costo que casi no sería necesario hablar de él. Pero yo quisiera leer para los hermanos. Permítame leer de aquí porque así puedo comentar mejor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero no fue así. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Sigamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Ese texto es una profecía 700, 800 años antes de la venida del Mesías, que nos habla exactamente lo que él iba a vivir en esta tierra. Para los hombres, los seres humanos, sería juzgado como, bueno, es alguien que ha ofendido a Dios y Dios ha descargado sobre él. La gente no le iba a reconocer como aquel que venía para salvar, y ya lo decía. Pero él vino para que a través de sus llagas y de su dolor nosotros pudiéramos ser su linaje. Y eso se cumplió, porque aquí está en parte o una mínima parte de todos aquellos que hacen parte del pueblo de Dios, que han creído y han recibido la salvación a través del Mesías. ¿Veis? Pero hubo un precio, tuvo un coste. Este niño que nació en una estrebaría o ahí en el pesebre, desde su inicio en esta tierra, Jesús tenía un destino. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Nos acordamos de este texto, ¿verdad? Es un texto, la adoración de los Reyes Magos es probablemente uno de los momentos más conocidos de la Natividad. Cada uno de los obsequios tenía un trasfondo que parecía complementar el propósito del nacimiento de Jesús en la Biblia. Aunque el oro revelaba que el niño que nacía era el Rey de Reyes esperado, y el incienso nos revelaba el Emmanuel, la divinidad presente en la humanidad, la verdad es que la mirra, lejos de ser un regalo representativo de un rey, apuntaba del Mesías su humanidad, que llegaba con un fin específico que le llevaría hasta la muerte. Este era un regalo que se ofrecía a un muerto, no a un ser que nacía. Así que nuestra salvación tenía un gran costo, un alto precio. Vamos al texto que sigue. Cuando el apóstol Pedro, reconociendo el precio y el costo de la salvación, va a decir a sus discípulos y a nosotros en su epístola universal, dice: sabiendo que fuisteis resgatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación. El precio de tu salvación no fue cualquier cosa. No fue el oro que el hombre corre atrás, ni siquiera la plata. Pero fue la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Del Mesías que venía pobrecito para ser sacrificado por amor a nosotros. Para que tú y yo pudiéramos estar aquí sentados con la certeza de que tenemos paz con Dios. El precio era cargar con el pecado de cada uno de nosotros sobre sus hombros hasta el matadero. Y en silencio ser quebrantado y padecer hasta lo último para reparar toda la rotura que causó el pecado en la humanidad. Es muy alto precio. No podemos estimar nada, ni toda la riqueza de esta tierra, ni la que hay en el Vaticano, ni la que hay en las grandes naciones del mundo, podrían pagar el precio de tu salvación. Ahora, el segundo aspecto que yo quisiera destacar en esta mañana es que desde el principio, desde el inicio, Jesús tenía conciencia y voluntad para pagarlo, para hacerlo. Él venía sabiendo lo que iba a hacer. Fue su propia decisión. No fue impuesto a él hacer nada. Lo hizo por amor, pero lo hizo. Por eso me ama el Padre, va a decir el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él lo hizo por voluntad propia, por amor. Esta decisión tan difícil fue desde un principio pensada y tomada por el Mesías, porque el niño que nació era Dios haciendo hombre, y Dios nunca nació, siempre existió, y por eso lo va a decir: antes que Abraham fuese, yo soy. Él tomó una decisión por amor, para pagar un precio altísimo por nuestra salvación. Cristo no vino para una fácil batalla. Y mira, hermanos, hay algo que yo admiro de Dios, porque aún siendo Dios con nosotros, tuvo que emprender el camino hacia la victoria. Siendo Él quien es, todopoderoso, todavía en su humildad de bajar aquí, tuvo que percorrer o caminar el camino que le llevaba a la victoria. Mientras la sociedad todo lo quiere instantáneamente, nosotros necesitamos entender que la vida tiene un ciclo y tiene un tiempo y tiene cosas importantes que hacer para poder lograr y llegar hacia la victoria. Uno tiene luchas constantes en esta vida, y el que quiere algo, algo le costará. El que busca algo, algo tiene que renunciar. Incluso el que ama, porque el amor no es rosa como pinta el mundo. No es un momento solo de placer. Así que el apóstol Pablo nos va a recomendar en Filipenses un pensamiento muy importante que debemos tener presente a cada momento de nuestra vida. Haya pues en vosotros, hablando a los siervos y siervas de Dios, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si nos identificamos como cristianos, tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice más, muerte de cruz. ¿De qué sentimiento nos habla ese texto? ¿Es el sentimiento que tienes tú como cristiano?
Sigamos, por favor. La humildad del Mesías se hace patente desde el lugar en que nació. Nació en un comedero de animales, ahí estuvo, ¿verdad? Y eso nos muestra, desde luego, el Rey de Reyes que nazca ahí es algo muy chocante. El Señor de señores, sin ninguna de las señoras aquí presente quisiera poner su hijo en el comedero de un animal. Pero el Rey de Reyes, así fue. La humildad de Mesías se hace patente en su obediencia al Padre. Desde niño, desde que nació, Jesús nunca hizo nada que fuera contra el Padre. Y todos conocemos la historia cuando ya preadolescente, vienen sus padres desesperados a buscarle en Jerusalén. Y él dice, ¿pero qué pasa? ¿No sabéis que estoy en los negocios de mi Padre? Qué interesante el Mesías que tenemos. La humildad de Mesías se hace patente en que sin rechistar fue hacia la muerte de cruz para poder darnos vida. Sin lamentar, sin rechistar de ninguna manera, sin decir ninguna palabrota o ningún lamento. Porque el Hijo del Hombre, y eso es muy importante, no vino para ser servido. Él vino para servir. Y en su servicio, dice el texto, y dar su vida en rescate de muchos. Ahí estamos, muchos, nos toca también. Decía esto Laura, la primera vez que entré aquí, bendita vez que entraste, ¿no? Eres hija de Dios. Bendito el día que conocí a mi Señor. También lo soy, pero su vida fue dada en rescate por ti y por mí. Entonces, la tercera y último aspecto que quisiera que pensáramos en esta mañana es, como cristianos, hermanos, nuestra meta en esta tierra es ser como Cristo. Vamos a pensar un poquito en ello. Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 11 dice, y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No con la justicia mía, la que viene de la ley, sino con la que viene por la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios, apoyada en la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Este texto es precioso del apóstol Pablo. Y él nos habla que su mayor anhelo es poder estar cerca del Señor, es poder sentir lo que el Señor sintió, es poder vivir como el Señor vivió, es poder cumplir el propósito que el Señor tenía. Estamos hablando de alguien que al entender esto, que el evangelio surgía siendo judío y siendo hombre fiel a sus promesas y a sus creencias, salió de forma destemida para matar a los primeros cristianos. Pero en esta caminata se encuentra con el Cristo Mesías, con el Salvador del mundo. Y el Señor le tiene que decir, Saulo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres? Él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo tuvo un cambio en su vida. Esto de ser perseguidor pasó a ser perseguido en toda su vida hasta el final. Pero porque entendió que el evangelio, aunque sea locura para el hombre, para el ser humano, para las sociedades modernas de este tiempo, es salvación para todo aquel que cree. Y él dice, yo quiero estar cerca de ti, no con la justicia humana, no con las tonterías humanas que solo son apariencias, pero yo quiero la justicia que viene por la fe, por la seguridad de que aquel que nos amó y que anunció un camino y que estableció el camino, nos lleva a la misma presencia de Dios Padre. Sigamos.
Dice Oswald Chambers, si lo que llamamos amor no nos lleva más allá de nosotros mismos, entonces no es amor. Debemos pensar en ello. Si realmente lo que nosotros decimos que es amor no nos lleva más allá de nuestra propia comodidad, ese amor que estás diciendo es igual que el Nescafé, no tiene nada de café, no tiene nada de verdad, es una mentira y pura religiosidad. ¿Cómo no amar al Mesías que nos dio la vida eterna y abundante? ¿Cómo no amar al sujeto más amado de Dios? Porque fue a él que el Señor salió y hizo audible su voz en aquel día y dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo verdaderamente alegría. ¿Cómo no amar a Cristo? Si alguien no ama verdaderamente, no conoce al Señor, no puede entrar en el reino de Dios. Pero aun si alguien dice ser cristiano, si no ama verdaderamente a su Salvador, no, es religioso, pero no entiende. Porque amar, hermanos, tiene un precio. Amar también tiene precio. Amar a Cristo, al igual que Cristo nos amó, demandará de nosotros grandes esfuerzos. Dice teólogo Bonhoeffer, alemán, dice lo siguiente: negarse a uno mismo es estar solamente consciente de Cristo y no más del yo. Únicamente verlo a Él, que va adelante, y no más el camino que es demasiado difícil para nosotros. Una vez más, todo lo que la autonegación puede expresar es esto: Él guía el camino, síguelo de cerca. ¿Sabes? Cuando decimos amar a Dios y estamos pendientes de nosotros mismos, no, pero yo quiero disfrutar. ¿Cuántas veces he oído eso a lo largo de mi vida? Cuando decimos amar a Dios y decimos: no, pero el camino es muy difícil, voy por aquí. Ese amor es pura religiosidad y pura pantalla. No tiene nada de verdad. Porque lo que Él nos enseña es que si alguien le ama, tiene que buscar a Dios. ¿En qué lugar? En primer lugar. No importa el coste. No importa. Hoy mismo hay personas en el mundo que por amor a Cristo están muriendo. Ayer vi una foto. No sé cuántos africanos, Nigeria, para ser degollados, porque no niegan que Jesucristo es su Señor. Más importante para ellos es el Cristo que su propia vida. ¿Qué es más importante para ti? El apóstol Pablo, por favor, vuelva ahí, deja claro que todo lo conquistado en su esfuerzo humano era considerado como basura, ya que lo más importante era lograr asir aquello para lo cual Él también fue sido llamado o agarrado. Quisiera concluir con algunos pensamientos. La Navidad es hermosa. Es un reencuentro de los discípulos de Cristo con su inicio en la tierra. No es simplemente una fiesta para pasarlo bomba. También puedes hacerlo. El Señor trajo alegría y vida abundante. Pero nos debiera hacer pensar en cómo comenzó el Mesías y recordar que el Mesías debe ser nuestro espejo, debe ser nuestro guía. Él es el buen pastor de verdad y es a Él que debemos seguir. Pero también es un volver al origen para entender el fin que nos espera, la victoria de Dios sobre el mal. Y como creyentes no podemos olvidar que el niño vino para vencer y venció. Venció porque está en nuestras vidas. Venció porque la muerte ahora es risa. ¿Dónde está, oh muerte, su aguijón?, dice la palabra. Él venció porque vino para dar vida eterna y no renunció el precio, ni hizo ninguna como rebaja del precio. Él fue totalmente y pagó integralmente el precio de nuestra salvación. Y no podemos olvidar, iglesia,
que Dios nos da victoria. Y no podemos estar sumidos, si tenemos a Cristo, en una depresión tan profunda de nuestros problemas, creyendo que Dios no nos puede levantar de la misma muerte. Puede, y yo creo en ello. Y Él dice a través del apóstol Pablo: los que tienen al Señor son más que. Así es, yo lo creo. Pero también es un recuerdo que nos evoca a meditar que todavía su plan sigue y sigue su curso y no ha llegado su meta final, porque esté seguro que Cristo volverá. Maranata, vendrá a buscar y vendrá de otra manera. Y el último aspecto que quisiera dejar en esta conclusión, antes de ver dos pensamientos: somos parte, quiero decir una cosa, no pasiva del plan de salvación de Dios. Hablábamos en esta mañana de propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios espera algo de ti. El Padre espera algo de sus hijos. El Padre necesita manifestarse y decir: aquí está mi hija amada, en quien tengo gozo. Aquí está mi hijo amado, en quien puedo gozarme. O sea que no somos parte pasiva. Eso de estar siempre sentados asistiendo al partido de la salvación de este mundo, esto no fue para lo que el Señor nos llamó. Él nos llamó para que pongamos manos al arado y sin mirar hacia atrás sigamos adelante. Hay un pensamiento que me llamó mucho la atención, que quisiera dejar para los hermanos, de John Piper. Dice así: la vida se desperdicia si no captamos la gloria de la cruz. La apreciamos por el tesoro que es y nos adherimos a ella como el precio más alto de cada placer y el más profundo consuelo en cada dolor. Lo que una vez fue insensatez para nosotros, un Dios crucificado, debe convertirse en nuestra sabiduría y nuestro poder y nuestra única gloria en este mundo. Nadie es salvado por los residuos de bondad que tenga. Nadie es salvado por los residuos de belleza que tenga. Nadie es salvado por estar en uno de los países más ricos del mundo. Nadie es salvado por el color de su piel. Nadie es salvado por la sabiduría o su QI. Todos somos salvados por el precio de la cruz. Allá en aquella cruz, Jesús pagó por tus pecados para que tú también puedas ser miembro de la familia de Dios. Así que voy a terminar con otro pensamiento de Paul Washer. Un pensamiento que parece muy radical, pero que estoy plenamente de acuerdo con él. Si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea Jesucristo, eres un idólatra. El Señor nos vino a salvar de la idolatría. Todos sabemos lo que significa idolatría. Idolatría es tener cualquier cosa o persona, o yo mismo, ¿verdad?, delante de Dios, en primer lugar en mi vida. Si tu trabajo está en primer lugar en tu vida, este es tu Dios, no es Dios. Si tu coche está en primer lugar en tu vida, si tu mujer está en primer lugar, este es tu Dios, no Dios. Porque la motivación del verdadero creyente que celebra la verdadera Navidad es que Cristo vive en mí y yo soy un ciudadano del cielo, soy un siervo, soy aquel que Dios llama para ser luz y sal de la tierra. Si celebramos la Navidad así, entonces tiene sentido. No es el dinero lo que el Señor quiere. El Señor quiere nuestra vida. No nos llamó pidiendo un trozo de nuestro corazón. Nos pidió entero. Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Si es así, la Navidad es una realidad. Porque nada de lo que tenemos es tan grande como la salvación
que Él nos ha dado. Y hay una responsabilidad como iglesia, como pueblo de Dios en esta tierra. Todavía el mundo está clamando, y nuestra sociedad también, para ver la presencia de Dios, para ver la acción de Dios, para ver cómo Dios es verdadero. Y eso solo es posible a través de mi vida, de tu vida, de nuestra vida, porque así lo quiso Él. La iglesia del Señor en esta tierra tiene la misión de reflejar la gloria de Dios. Hermanos, Dios nos llamó para su gloria. Además dice Él en Isaías: para gloria mía os he creado. Nadie está libre de adorar. Si no adoras a Dios, adorarás una silla, una piedra, adorarás un crucifijo o adorarás cualquier tontería, pero adorarás. Estoy seguro, aún los más agnósticos y los totalmente contrarios a la creencia de que hay un Dios, adoran algo. Si no adoran las cosas, adoran a sí mismo. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir a Dios que como iglesia, como pueblo de Dios, nosotros podamos estar dispuestos a servirle y a pagar el precio, no de ser religioso, pero de ser llamados hijos suyos. Amén.